Bienvenidos, Dios los bendice grandemente. Les quiero agradecer primeramente el tiempo que nos regalan, y cuando digo nos es a todo este proyecto entre todos, porque aunque a mí me toca desglosar lo que la palabra de Dios dice, estudiarla y tratar de ser fiel al mensaje de Dios cuando transmito estos audios, ustedes me están ayudando a hacer crecer el canal de YouTube para la gloria de Dios. Recuerden que todos fuimos llamados a llevar el evangelio a las naciones. Entonces, entre más ustedes compartan los enlaces de los videos, más estamos llevando la palabra de Dios al mundo. Esta parte de este proyecto me llamó a hablar sobre las epístolas a los romanos. Muy complicado, muy denso, pero sabemos que Dios habla y utiliza a las personas como yo, sencillas, y que sea la voz de Dios la que escuchen, más nunca jamás la mía, porque Dios es el que tiene la palabra viva a través de los evangelios, las epístolas, y Él es el que nos va a decir cómo aplicar la palabra escrita por su voz y por su mano para que llevemos vidas plenas en Él, por su gracia, y que todos los que decidamos aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador y Redentor, llevemos la palabra, el evangelio a las naciones, porque para eso fuimos creados cada uno de nosotros. Aparte de Dios, por su sabiduría a lo largo del tiempo que les ha regalado a personas específicas palabra, quiero agradecer también a los maestros bíblicos que he tenido a lo largo del camino que me llevó a este proyecto tan bello. He tenido unos maestros que aman a Dios, ponen a Dios en primer lugar dentro de sus ministerios y han logrado enseñarle a muchas personas como a mí lo que realmente quiere decir desglosar la palabra de Dios para que entre la sabiduría de Dios mientras el Espíritu Santo nos está llenando de energía y de sabiduría. Entonces, gracias a Dios y gracias a la sabiduría de los maestros que he tenido en el camino. Bueno, esa es la introducción de las epístolas hacia los romanos y vamos a ver 6 preguntas. ¿Quién fue inspirado a escribir las epístolas a los romanos? Número 1. Número 2. ¿Qué es una epístola? Número 3. ¿Quién se piensa que las escribió con su mano? Número 4. ¿Cuál es el propósito de escribirlas? Número 5. ¿Durante qué año se piensa que estas fueron escritas? Y 6. ¿Cuáles son los 5 temas principales que leemos dentro de estas epístolas o cartas? Y los cuales temas están desglosados dentro de 4, o sea, está dividido dentro de 4 segmentos todo lo que es Romanos. Bueno, número 1. Las epístolas fueron inspiración de Dios. Ya sabemos que Dios es el único que nos puede dar esta inspiración. Fueron regaladas para Pablo. Dios inspiró a Pablo. Mucho de esto es sobrellevar el evangelio. Aunque cuando él las escribió aún no había ido a Roma, el anhelo de su corazón siempre fue ir a Roma. Durante el tiempo que las escribió estaba él en Corinto. Número 2. Una epístola es una carta. Está escrita de forma personal, en donde se identifica una persona al principio, como vamos a ver cuando lleguemos al capítulo 1, y se dirige hacia un grupo o una persona en específico. Es sinónimo de carta, pero la epístola tiene más específico como un desglose escrito de una conversación que alguien quiere llevar. Antes recuerden que no había textos, no había WhatsApp, no había nada de eso. Entonces, esta era la forma antigua de llevar esa conversación de una persona a otra. Número 3. Se piensa que aunque fueron obviamente la inspiración de Dios hacia Pablo, su amanuense, esta es una persona que escribe físicamente lo que alguien le dice que escriba, se llamó Tercio. Él fue quien escribió
por su mano estas epístolas. Y eso lo vamos a ver más adelante en Romanos. Número 4. Pablo las escribió con el fin de animar a los creyentes que estaban en Roma y para también expresar el anhelo de su corazón que quería ir a Roma un día, a llevar el evangelio y a congregarse con otros creyentes. Número 5. Se piensa que estas fueron escritas durante el año 57 después de la muerte de Cristo. Número 6. Las epístolas están divididas en 4 segmentos, las cuales nos hablan de un primer segmento, capítulo 1, 18 hasta capítulo 3, 20, nos habla sobre la ira de Dios. Número 2, capítulos 3, 21 hasta el 8, 39, nos habla sobre la gracia de Dios. Número 3, capítulos 9 al 11, nos hablan del plan de Dios para los judíos y los que no son judíos. Número 4, nos habla del capítulo 12 al 1 y 15 al 13 sobre la soberanía de Dios. Desde el capítulo 15, versículo 14 hasta el fin de las epístolas en capítulo 16, 27, Pablo incluye comentarios personales, saludos a personas en específico y ahí se revela que Tercio fue el que realmente las escribió, es decir, él fue el amanuense. Habiendo dicho todo lo previo, cabe mencionar que los temas abarcados son, y donde debemos de apuntar bien, vamos a hablar sobre el pecado, la salvación, cómo adquirirla, el crecimiento personal que debemos de llevar a lo largo de nuestra vida con el Espíritu Santo, la soberanía de Dios, sus decisiones y cómo ser sus siervos para hacer grande el reino de Dios. Entonces, aquí vamos a ver que nos revela Dios en todos estos capítulos. Va a ser un proyecto que va a comenzar en junio y va a terminar, creo que lo tengo terminando hasta por ahí en agosto. Entonces está largo, pero lo vamos a desglosar poco a poco porque las epístolas a los romanos es algo que debemos de tomar mucha nota. Hay mucha información que Dios nos quiere dar y lo debemos de tomar poco a poco. Vamos a comenzar el 1 de junio, debe ser esta introducción, y vamos a llevar hasta el 6 de septiembre. ¡Wow! Van a ser 40 audios en donde desglosemos esto. Y para finalizar esta parte, quiero decirles que en mi Biblia de estudiante se menciona que hay varias partes en la Biblia en donde lo que nos habla Pablo está ya revelado en el Antiguo Testamento. Esto lo vemos escrito en Génesis 12:3, Isaías 11:1, Zacarías 9:9, Malaquías 4:2, en donde se nos hace saber que va a llegar un Mesías y que a través de él y únicamente él por fe seremos salvos. Entonces, como hemos llevado a cabo los temas, sabemos que Dios está obrando en nuestras vidas. Sabemos esto porque también a través del libro de Ruth, que fueron los previos audios, vemos la mano de Dios, aun cuando pensamos o no logramos detectar que está obrando Dios. Así también hay profecías en la Biblia en donde Dios ya tenía planeado todo esto, todo lo de mandar a su Hijo para que pudiéramos tener vida eterna. Entonces, con eso, con todo eso, termino mi introducción, que es de un principiante, inspirada por el amor que les tengo de llevar también la palabra de Dios a las naciones. Y el siguiente audio va a ser Romanos 1. Los amo grandemente. Espero en Dios que logren recibir mucha inspiración de Dios, que logren escuchar su voz únicamente y que ustedes también lleven su palabra a las naciones, porque recuerden, fuimos creados para alabarlo, para amarlo, para vivir plenos en él y para recibir vida eterna a través de su Hijo Jesucristo por nuestra fe. Anímense y lleven la palabra a las naciones. Los amo. Bye.